España no es solo un país. Es un cruce de civilizaciones, una tierra moldeada por conquistas y convivencia, por la fe y la rebelión, por el arte y la sangre, por la memoria y la pasión. Desde las llanuras bañadas por el sol hasta las montañas cubiertas de nieve, desde las silenciosas ruinas romanas hasta el eco del flamenco en calles estrechas, España cuenta una historia única en Europa. Esta es una tierra donde los imperios nacieron y cayeron, donde las culturas se mezclaron en lugar de desaparecer, donde la historia aún respira en la vida cotidiana. Comprender España es viajar a través del tiempo. Entre guerreros y poetas, reyes y exploradores, campesinos y artistas. Esta es la historia de España. No como fechas en un libro, sino como una civilización viva. Mucho antes de llamarse España, esta tierra era conocida como Iberia. Hace miles de años, distintos pueblos se asentaron en la península. Los íberos en el este, los celtas en el norte y el oeste, y pueblos misteriosos como los tartesios en el sur. Vivían de la tierra, veneraban la naturaleza y comerciaban metales, especialmente plata y cobre. Sus culturas estaban profundamente ligadas a los ríos, las montañas y el mar. Los tartesios, una de las primeras civilizaciones de Europa occidental, se enriquecieron gracias al comercio con pueblos del Mediterráneo. Algunos escritores antiguos incluso los describieron como un reino dorado perdido. Con el tiempo, llegaron los extranjeros. Los fenicios fueron los primeros, navegando desde el Mediterráneo oriental. Fundaron ciudades comerciales en la costa, como Gadir, la actual Cádiz, una de las ciudades más antiguas de Europa aún habitadas. Después llegaron los griegos, trayendo consigo el vino, el aceite de oliva y nuevas ideas sobre el arte y la organización social. España ya comenzaba a convertirse en un punto de encuentro entre mundos. A medida que el comercio crecía, también lo hacía el poder. Los cartagineses, grandes rivales de Roma, transformaron Iberia en una base estratégica. Sus ricas minas y sus guerreros experimentados hicieron de esta tierra un territorio clave para sus ambiciones. Un nombre resuena aún en la historia: Aníbal Barca. Desde España, Aníbal inició su legendaria marcha a través de los Alpes para desafiar a Roma. Pero su audacia también selló el destino de Iberia. Roma no olvidaría España. En el siglo II a.C., Roma conquistó Iberia y la renombró como Hispania. Lo que siguió no fue solo una ocupación militar, sino una transformación profunda. Roma construyó calzadas, puentes, acueductos y ciudades que aún hoy siguen en pie. El acueducto de Segovia, con casi 2000 años de antigüedad, sigue siendo una de las mayores obras de ingeniería de Europa. El latín sustituyó a las lenguas locales y se convirtió en la base del español moderno. El derecho romano organizó la sociedad. Las costumbres romanas cambiaron la vida diaria. Hispania se convirtió en una de las provincias más valiosas del Imperio Romano, exportando aceite de oliva, vino, cereales y soldados. De hecho, varios emperadores romanos, entre ellos Trajano y Adriano, nacieron en Hispania. España ya no era una frontera lejana. Era Roma. Pero ningún imperio es eterno. Mientras Roma se debilitaba, nuevas fuerzas comenzaban a reunirse más allá del horizonte. Emily nunca llegó a casa esa noche. Su teléfono no respondía. Los mensajes quedaron sin leer. A la mañana siguiente, su hermana supo que algo iba mal. Emily nunca desaparecía sin avisar. Ese mismo día, la familia avisó a la policía. 3 días después, la policía encontró el coche de Emily. Estaba aparcado en el arcén de una carretera secundaria. No había daños. No había sangre. Estaba perfectamente estacionado. Faltaban sus llaves. Faltaba su móvil. Y en ese momento, los investigadores comprendieron algo inquietante. Aquella escena había sido preparada. La policía interrogó a todos los que rodeaban a Emily. Su exnovio fue el primero. Tenía un posible motivo, pero una coartada sólida. Después, un compañero de trabajo con el que había discutido días antes. También fue descartado. Y finalmente, un vecino cuyo testimonio cambiaba constantemente. Aún así, no hubo arrestos. Pasaron las semanas. Los equipos de búsqueda no encontraron nada. La atención mediática disminuyó. El caso de Emily Carter empezaba a olvidarse. Pero una pieza clave aún estaba por aparecer.
26 días después de la desaparición, un excursionista caminaba por un sendero cercano al pueblo. Fuera del camino principal, vio algo extraño entre las hojas. Era una chaqueta. La policía confirmó rápidamente que pertenecía a Emily. Pero lo que había en el bolsillo cambió todo. Durante siglos, la península ibérica fue escenario de conflictos, pactos y coexistencia entre reinos cristianos y musulmanes. Pero el equilibrio terminó en 1492. Ese año, los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, conquistaron Granada, el último reino musulmán de Al-Ándalus. La reconquista había terminado. España se unificaba bajo una sola corona y una sola fe dominante, el cristianismo. Sin embargo, esta victoria tuvo un alto costo humano. Musulmanes y judíos fueron obligados a convertirse o abandonar el país. Muchas comunidades que habían formado parte esencial de la cultura española desaparecieron. España entraba en una nueva era. Más poderosa, pero también más rígida. Ese mismo año, 1492, otro acontecimiento cambió la historia del mundo. Un navegante llamado Cristóbal Colón, financiado por la corona española, cruzó el Océano Atlántico. Había llegado a América. Lo que siguió fue el nacimiento del Imperio Español, uno de los más grandes de la historia. España dominó territorios en América, Europa, África, Asia. La riqueza del oro y la plata fluyó hacia la península, convirtiendo a España en una superpotencia global. Pero el imperio no solo trajo riqueza. También trajo conquista, violencia y explotación de pueblos indígenas. España dejó una huella profunda en el mundo. Idioma, religión, arquitectura y cultura que aún hoy unen a millones de personas. Mientras el imperio se expandía, España vivía un florecimiento cultural sin precedentes, el siglo de oro. Fue la era de Miguel de Cervantes, autor de Don Quijote. Velázquez, maestro de la pintura. Lope de Vega y Calderón de la Barca, gigantes del teatro. El arte español exploró el honor, la fe, la locura y la condición humana. Siglos después, genios como Goya, Picasso, Dalí y Gaudí continuarían redefiniendo el arte español y su identidad única. España se convirtió en una potencia cultural, incluso cuando su poder político comenzó a debilitarse. La cultura española no vive solo en museos o libros. Vive en sus calles. En el flamenco, nacido del dolor, la pasión y la mezcla cultural. En las fiestas populares, como la Semana Santa, San Fermín o la Tomatina. En las plazas, donde la gente se reúne para hablar, comer y compartir. La gastronomía refleja siglos de historia. Tapas para compartir. Paella del Mediterráneo. Jamón curado durante años. La vida en España gira en torno a la familia, la comunidad y el tiempo compartido. La España moderna es diversa y compleja. Regiones como Cataluña, Andalucía, Galicia y el País Vasco mantienen identidades fuertes, lenguas propias y tradiciones únicas. España es una nación construida a partir de muchas culturas, muchas voces y muchas memorias. Su pasado no siempre fue fácil, pero es precisamente esa historia la que le dio su riqueza cultural. España no es una sola historia. Es romana y árabe. Cristiana y judía. Europea y global. Es una tierra de contrastes, donde el pasado nunca desaparece, solo se transforma. Entender España es entender cómo las culturas pueden chocar, mezclarse y crear algo único. Esta no es solo la historia de un país. Es la historia de una civilización viva.